Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizarno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre cómo lograr que el diseño y la tecnología impacten significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, gerentes y líderes de equipos digitales de alto desempeño. Si estás interesado en transformación digital y equipos de alto rendimiento, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañas en esta experiencia? Comencemos. En este episodio vamos a estar hablando de un tema que últimamente me ha tocado conversar bastante y que ha generado muchas dudas, y por eso traje a una de las que considero expertas en mi círculo de conocidos, contactos, que es el tema de los centros de excelencia en experiencia o los COEs de experiencia. Y vamos a estar hablando sobre cómo un COE revoluciona tu empresa. Con estas entidades podemos transformar la relación entre empleados y clientes y enfocarnos en la creación de algo que sea verdaderamente efectivo. Y para esto nos acompaña hoy Dafne Repen, gerente del COE de experiencia de Banco Pichincha. ¿Cómo andas, Dafne? Buenos días. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien y tú? Bien, bien, gracias. Gracias por recibirme hoy día. Gracias por sumarte y sumarte tan temprano. Dafne, la verdad que hace tiempo que venimos persiguiendo la idea de poder charlar sobre este tema y me encanta la idea de poder tenerte acá. Sinceramente creo que esto es algo que, un tema que personalmente a mí, como yo te conté la previa, me preocupa y me parece que hay muchas dudas, así que siendo creo que vos una de las líderes en Latinoamérica que más experiencia ha tenido teniendo que formar un COE y desarrollando este tipo de prácticas, te agradecemos mucho nosotros y la comunidad porque te hayas animado a sumarte. Déjame presentarte un poco más sobre tu trayectoria. Dafne, hoy con, ¿verdad?, muchos años de experiencia en el rubro, ha tenido y es responsable de supervisar todos los aspectos de diseño e innovación de los productos y servicios de Banco Pichincha. Y aplica esta mentalidad del Human Centered Design o el diseño centrado en el humano de manera que pueda lograrse a escala en toda la compañía. Con esto ayuda a que el banco mantenga esta visión de vanguardia que lo caracteriza y siga entregando experiencias excepcionales. Dafne, ¿qué te gustaría contar a la audiencia sobre tu expertise, sobre tu vida? Algo que consideres que te parezca interesante para que ellos te conozcan un poco más. Em, creo que, creo que más que todo es garantizar siempre que, yo me llevo mucho el tema de para crear algo como un código de experiencia, por ejemplo, la idea es ir co-construyendo, adaptándose al contexto. Creo que el mismo principio que tenemos cuando estamos hablando de Human Centric Design, o sea, para crear un entorno, una organización de trabajo, lo que sea, debemos garantizar que estemos con ese mindset centrado en el colaborador, en la organización, en el colectivo donde debe estar ese equipo, esa área, para realmente garantizar el éxito de esas nuevas áreas que estamos viendo, como decías, en todas las empresas ahora. Todo el mundo está pidiendo COE. Es verdad. Cada vez más se está volviendo más notorio la necesidad de tener que centralizar en una mirada a todo esto que probablemente va pasando de una manera orgánica, yo lo llamo, como que van apareciendo estos pequeños como espacios donde se hace Human Centered Design o personas que les interesa y de a poco van logrando resultados. Y con eso las empresas grandes se van dando cuenta que necesitan que esto esté orquestado y estructurado de una manera que permita escalar y permear a las organizaciones. Así que, Dafne, para empezar, yo dije una muy breve descripción al principio de qué es un CODE, pero me encantaría que vos lo expliques. ¿Qué es un centro de excelencia de experiencia? ¿Y cuál es su propósito? ¿Qué es lo que busca? O sea, un centro de excelencia de experiencia es como responsable de llevar al cliente en la toma de decisión de la organización en la cual está involucrado. Entonces, la idea es garantizar que esta área pueda ofrecer servicios a la organización para realmente transformar la experiencia del cliente, la cultura también de los colaboradores, y eso con el enfoque de proveer la mejor experiencia a los clientes, obviamente, Ujú. y siempre buscando ese equilibrio de las cosas entre impacto positivo cliente, impacto positivo sociedad, por ejemplo, y obviamente impacto negocio. Entonces creo que eso es un poco
el gran equilibrio que debemos, el gran compromiso que debemos ir persiguiendo siempre. Y qué difícil compromiso, ¿verdad? Porque muchas veces estando de tu lado, teniendo que velar por experiencias, a veces es un lindo acertijo entender cómo lograr ambas cosas de qué manera priorizarlas y cómo, sobre todo, hacer entender el impacto que hay. Muchas veces, y lo he conversado en el podcast con otros, muchas veces siento que nuestro rol en este como evangelizadores de la mentalidad centrada en el humano, ¿verdad? Y como me gustó como lo dijiste, no solamente en la persona, sino también a veces en la sociedad. Lo difícil es la conversación del cortoplacismo versus el largoplacismo. Como, como muchas veces, obviamente, las acciones de negocio responden a una necesidad que tiene que ver con un trimestre, que tiene que ver con impactar rápido para algo concreto, para O mover hasta un metas número. Sí, semanales o cosas así. Ajá. sí. Versus, para mí, la quería hacer como la métrica de oro de negocio, ¿verdad? No, no digo como la métrica de oro total de Human Centered Design, pero la métrica de oro nuestra del negocio que es el lifetime value, ¿verdad? O sea, nosotros, ok, pero si haces esto, ¿va a impactar en que el cliente quiera seguir haciendo negocios con nosotros o no? Porque finalmente el cliente está en una relación con nosotros como empresa, pero puede elegir no estarla más. Entonces nosotros tenemos que intentar que nos siga eligiendo. Sí, creo que ahí, o sea, hay realmente un propósito de crear relaciones a largo plazo con los Mm, clientes. O sea, como dijiste, creo que la competencia, la innovación está evolucionando en todas las industrias a una velocidad espectacular y eso es también chévere porque vamos ahí con esos retos perpetuales, enfrentándolos y buscando esas nuevas maneras de crear esas relaciones con los clientes. Pero creo que sí, el propósito es solamente pensar a largo plazo, lo cual puede costar cuando estamos con una mm, visión o una cultura muy enfocada en negocio, en conversión a corto plazo, etcétera. Y realmente lograr traer esa visión más de lifetime value del cliente, más de, o sea, ese ciclo de vida del cliente, esa relación a largo plazo, cuántos años se queda un cliente contigo en promedio, su familia, o sea, según la industria en la cual está, cuáles las empresas que te puede estar trayendo, mm. los emprendimientos, la familia, etcétera. Ahí puedes ver un impacto mucho, mucho mayor. Me hiciste acordar algo de mi vida anterior. Yo trabajaba en el mundo, tuve un e-commerce del mundo de relojería y antigüedades. Y hay una marca que es Patek Philippe, capaz que la conoces, Dafne. ¿La has escuchado hablar? No creo. Es una de las marcas de relojería fina más grande del mundo, suiza de Ya. ellos. Y ellos tienen unas cosas increíbles del concepto de lifetime value. Por ejemplo, eh, uno de sus relojes más complicados, que tiene un calendario estelar, básicamente, te plantean que lo tenés que traer dentro de 400 años a ajustar. Entonces están suponiendo que esto va a durar en tu familia o va a durar en las manos de alguien y estás Claro. apostando 400 años. O su lema, no sé si sigue siendo el mismo ahora, pero en su momento era que tú no estás comprando algo para ti, estás comprando algo para tus nietos. ¿Me explico? Entonces, era súper potente esa mirada transgeneracional que ellos plantean desde la durabilidad y el nivel de calidad de su trabajo que hace que va a durar tantos años. Entonces, esa mirada, obviamente ellos lo ven desde otro lugar, producen otro tipo de cosas, no es una empresa de servicios que tiene otra mirada, ¿verdad? Pero al final es esa capacidad de trascender, ¿no? Y poder mirar un poquito más arriba y decir, wait, si seguimos en este camino, por ahí está el barranco, por ahí está el no exit, por ahí está la pérdida de clientes, ¿no? ¿Verdad? Que digamos que siempre hasta ahora teníamos con el concepto, ¿te acordás de cuando hablábamos en los digital banks y todo eso de la innovación? Van a venir los nuevos bancos y nos van a ganar, nos van a robar. Y hasta unos últimos años era como, bueno, veamos qué pasa. Hasta que Nubank se convirtió en el banco más valioso de Latinoamérica.
Entonces de repente decimos, wow, llegó. Ahora nos toca mirar en serio esto, yo creo, como estrategas dentro del diseño de experiencias. Pero a veces, o sea, a mí, o sea, yo prefiero mercados así más retadores, o sea, con competencia que te empuja a evolucionar siempre, que algo súper conservador donde al final es como, Sí, es verdad, ¿de qué te preocupes? exactamente. Dafne, para bajar un poco más a tierra y teniendo en cuenta que estamos hablando de esta mirada estratégica que planteabas, esta mirada de Human Centered Design, ¿qué servicios debería considerar un COE de experiencia? ¿De qué se tiene que hacer cargo, más allá de este propósito de velar por el cliente y el lifetime value, por decirlo de una manera, en las relaciones a largo plazo? Mira, nosotros en el banco lo que hemos puesto en marcha son como tres grandes servicios, porque nacimos desde un capítulo de diseño. Ujú. Entonces, un capítulo de diseño ofrecía el rediseño del journey del cliente, de las interacciones digital, no digital, o sea, mucho enfoque en service design, por ejemplo, diseño de productos, de servicios, pensando realmente en cómo simplificar el back también para ofrecer realmente una experiencia simple adelante. Pero cuando creamos el COE como tal, o sea, nos dimos cuenta que previo a esos diseños teníamos que garantizar que tenemos este enfoque de entregar de manera continua accionables para poder, basados en datos, obviamente, de experiencia de cliente, negocio, de transacciones, etcétera, para garantizar que las decisiones se puedan tomar de mejor manera y te dar esa guianza de insight de clientes. Es decir, que desde la escucha de los clientes voy teniendo desde la transaccionalidad de los clientes, desde las quejas, los Ujú. reclamos, las consultas, etcétera, voy identificando como grandes oportunidades de mejora que van a ir guiando justamente toda la estrategia, la táctica del rediseño de los journey de cliente. Entonces, eso nos va a crear como un backlog continuo que nos ayuda a ir orquestando las iniciativas adentro de la organización, apuntando obviamente a resultados de negocio, para ir como priorizando esas mejoras para los clientes y el negocio. Y la tercera patita que nos faltaba, que no es menor de mi punto de vista, creo que eso es realmente algo que debemos cuidar muchísimo, porque este tercer servicio podemos hacer una cantidad de servicios bien diseñados, pero la experiencia del cliente como tal al momento de interactuar con los colaboradores no necesariamente va a ser la mejor, es la parte de cultura centrada en cliente. Es decir, garantizar realmente que estamos liderando desde el COE la adopción de nuevas mentalidades, de nuevos comportamientos que hay que diseñar y crear también para que eso pueda evolucionar, centrados en la experiencia del cliente interno y externo. Entonces, eso creo que es realmente el puente entre el employee experience, el customer experience que debemos estar velando. Muchas veces creo que, viendo un poco en otras organizaciones, está metido o adentro de un COE o entre recursos humanos y COE experiencia. O sea, eso puede pasar. O sea, no importa que esté entre varias áreas, pero la cosa es que debemos garantizar que sí o sí hay esas sinergias como tal. Increíble, increíble. Gracias por contarnos esos tres niveles, porque en realidad, o de servicios, porque me hace mucho match con tendencias que venimos hace tiempo viendo, ¿verdad? Y que en realidad tiene que ver que diseño tiene que. Diseño de experiencias, vamos a decir, que es como de repente la disciplina, como dijiste, de la cual venimos, ¿verdad? Un capítulo de diseño, donde estábamos enfocados en la experiencia mucho más desde el punto de contacto, ¿verdad? Desde el canal digital, o incluso a veces con el service design de los canales de contacto con el cliente, vamos a decir, pero un foco en un canal, un foco en punto de contacto. Eh, Poder hacer este cambio o una mirada mucho más macro y la unificación de estos puntos que muchas veces incluso lo he visto en empresas que es un dolor porque están hasta en conflicto, ¿verdad? En empresas con menos madurez, que es experiencia de clientes con user experience, ¿verdad? Experiencia de usuario, como diseño de experiencia de usuario. Que muchas veces están como en conflicto desde el punto de vista de quién es peleando una pelea de egos, de quién es el dueño del dato, es que tú lo mirás de una manera más cual y yo de una manera más cuanti, una transaccional y otra relacional, bla, 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 y en realidad eso es un problema de madurez, en realidad. En una empresa más madura, eso en realidad se unifica. Puede ser en un COE como están haciéndolo ustedes. Tal vez existirá otras formas de hacerlo, como una sola área o whatever, pero en realidad viene a romper el concepto de decir, en realidad nosotros tenemos que tener unificada la data de experiencia.
y tenemos que tener, para tomar una decisión de datos. Y lo que dijiste es clave, porque en realidad también vuelve a dar la vuelta a la aguja al concepto de cuál es el rol de el human-centric design, el human-centric mentality. Es cómo tomamos mejores decisiones, cómo informamos para que se tomen mejores decisiones para aumentar la relación con el cliente, ¿verdad? Y en este caso, la contracara que ustedes le sumaron, que para mí siempre, cuando nosotros hablábamos de Total Experience, siempre metíamos el concepto del Employee Experience. Pero vos no podés construir una verdadera cultura que tenga esto en su ADN y que por eso se vuelva estratégico, si no considerás al empleado también como parte de esto. Total, Entonces, total. O sea, sobre este punto creo que, y eso es, para mí es el punto más duro de hacer entender en etapa de negociación C-level, por ejemplo, en una organización, porque en efecto, o sea, según la industria, estamos muy enfocados en conversión, en churn de cliente, etcétera, en transaccionalidad, en autogestión o cosas así. Pero al final, si quieres realmente garantizar que tus colaboradores puedan producir mejor, puedan atender mejor a los clientes desde su arista, que sea front office o back office, al final, o sea, sí debes garantizar una priorización de cómo simplificarte desde adentro para aumentar esa productividad del colaborador y, por ejemplo, garantizar que la gente paren de perder, no sé, 20-25% de su tiempo buscando información, preguntando cómo se hace tal cosa o cómo funciona tal proceso, pidiendo autorizaciones manuales, etcétera, y de verdad se pueda dedicar a tener un comportamiento servicial centrado en el cliente externo. Entonces, creo que esa brecha aún de garantizar que juntemos el mundo de Employee Experience con Customer Experience, para mí es el gran challenge ahora, para sí. realmente poder garantizar que vamos a producir de manera más simple adentro. Si produzco más de mejor calidad, voy a ser más eficiente, voy a ahorrar un montón de plata a la interna y adicional voy a también ganar, por ejemplo, garantizar que pueda habilitar más gente para poder diseñar nuevas soluciones, nuevos productos, etcétera. Entonces, creo que esas son las grandes negociaciones que debemos llevar a cabo. Me imagino que duras negociaciones, Dafne. Negociación Pero que vale la perpetual. pena. Pero que vale la pena. Son buenas peleas, vamos a decir. Sí, Vale la sí, pena sí. tener que darlas. Me hiciste acordar que, bueno, siempre intentando traer esto en clases, masterclasses, capacitaciones. Una vez me crucé con un dato de la empresa Zappos de zapatos, no sé si la recuerdas, que la compró Amazon ya hace bastantes años. Ellos fueron los que revolucionaron el mundo del retail online vendiendo zapatillas y zapatos y vos podías pedir todo lo que quisieras y ellos te los devolvían. Habían creado una cultura muy, muy client-centric y tenían una métrica que era muy interesante, que es que en el call center, el centro de atención, como le llamamos, ¿no? El centro de atención telefónica X, como se llame, en cualquier, que tienen diferentes nombres en cada, era de ellos interno, y no los medían por la cantidad de tiempo que atendían al cliente, sino por la satisfacción del cliente. Y tenían un récord de una situación de un cliente que lo estuvieron atendiendo durante 10 horas. Y fue tan largo que hasta le pidieron pizza al cliente a la casa para seguirlo atendiendo. Ellos se encargaron de pedirle la pizza al cliente para buscar la satisfacción, porque el cliente estaba, no sé cuál era el problema que tenía, pero dijeron, nosotros no importa, nosotros estamos acá para atenderlo y resolverle el problema. Eh, que claramente eso es un cambio cultural, ¿verdad? Que implica que no estamos preocupándonos por la satisfacción del cliente a toda costa. Y eso, para que habilite culturalmente que eso pase, obviamente no tiene que solo cambiar el hecho de que la experiencia de los botones y de las pantallas sea sencilla, ¿verdad? Sino que tiene que haber un cambio cultural en los procesos, en la forma de formar a las personas, en la forma de elegir a las personas, en las métricas, en los objetivos, en ya sea los OKRs, plan estratégico, lo que sea que venga como plan estratégico de la compañía, eso tiene que estar permeando desde ahí arriba hacia abajo en cada Totalmente, instancia, si no, eso no es posible. totalmente, totalmente. Sí, creo que ahí, en efecto, o sea, la parte de, o sea, primero entender que un cliente satisfecho es un cliente que tiene más potencial para ser fiel con tu industria. Exacto.
Y esa fidelización, o sea, a largo plazo es muchísima plata, muchísimo Es money money. dinero, es muchísimo negocio. Y entonces sí es complicado juntar esos mundos a nivel de impacto directo, porque nuevamente no son impactos a corto plazo, pero al final, en lugar de estar pensando en colocar algo rapidito esta semana y no importa el postventa mañana, al final sí, o sea, si de verdad te estoy asesorando, guiando, escuchando, ayudando al buen momento, con la buena información, en el buen contexto, en general, tanto en servicios autogestionados que en servicios asistidos, o sea, en general sí voy a desarrollar esa relación de confianza que hace que a largo plazo, o sea, el cliente va a quedarse contigo porque siente ese respaldo. Lo que decías de una página de e-comercio, para mí se aplica a todo. Es como, si compré, no me iba bien mi par de zapato, el color no era igualito que en la foto, etcétera, te reenvío, mañana recuperas mi pedido, me reembolsas o compro otro y lo recibo el día siguiente, etcétera. O sea, ya tengo confianza, está funcionando la interacción, está funcionando esa relación y entonces sé que tengo respaldo contigo y entonces sigo contigo. Esa palabra es la clave, la que dijiste, que es la confianza. Y sobre todo cuando estamos hablando en este caso, como ustedes, de servicios donde son financieros, dinero, la vida de las personas en seguros, etcétera, es el hecho, es cómo construir confianza y lo difícil que es construir confianza más allá de, por ejemplo, en el caso que puede pasar muchas veces en la historia del modelo bancario. Yo confiaba también en mi ejecutivo, ¿verdad? La persona en la cual me asesoraba, y de repente si seguía otro banco, yo me iba con él, porque yo confío en él, no confío en la institución. Entonces la diferencia de generar confianza institucional versus generar confianza con la persona concreta con la que estás hablando, que son saltos cuánticos, ¿verdad? Porque requieren un trabajo mucho más profundo. Pero me quiero volver para atrás a una palabra que dijiste que creo que y lo mencionaste como una de las dificultades y las barreras, pero es la palabra sinergias. Entonces, quiero que me cuentes un poco sobre cuáles son estas barreras o problemas que podría enfrentar eh, a un líder de diseño, líder de experiencia o incluso un C-level que piensa que necesita implementar un COE y entender cuáles son las barreras y problemas que se enfrentan las organizaciones para generar estas sinergias que si no pierde potencia Eso lo que creo se que busca. es uno de los buenos retos de un código de experiencia, porque en efecto, o sea, tener un equipo de diseño, por ejemplo, operativo, mañana diseñamos tal producto, aquí ponemos gente de diseño, tienen claro el cómo hacer su trabajo, tienen homologación de prácticas, las herramientas adecuadas, el contexto adecuado, es más o menos sencillo de implementar. Pero al momento de pasar a un COE está como una área servicial, de mi punto de vista, dedicada a crear las sinergias adecuadas para que una organización, un colectivo, una área, un grupo de cerebros se enfoque realmente en su cliente, que puede ser interno o externo. Entonces, crear esas sinergias no es un trabajo sencillo, porque si lo piensas, o sea, somos humanos y cada área, cada colectivo, cada equipo, cada vicepresidente, cada uno tiene sus propias metas, su propia cultura, su manera de hacer las cosas, su propio framework, sus propias herramientas, sus propios indicadores, métricas, etcétera. Y entonces, o sea, creo que hay un esfuerzo súper grande eh, entre evangelizar el por qué hacemos las cosas y para qué, garantizar que la gente entiende, por un lado, el impacto de la gestión de experiencia del cliente a largo plazo, eso de ser un poco el jardinero que va sembrando semillas para que poco a poco los mindset evolucionen, vayan creciendo ciertas cosas y la gente empiezan a colaborar. Ujú. O sea, creo que por ahí va mucho el tema y de ahí creo que la otra palanca para mí que es clave es porque chévere, Dafne llega y te dice así vamos a hacer y así está el objetivo y la estrella del norte, o sea, me puedes decir bien Dafne, pero Ujú. no lo voy a hacer. Entonces garantizar también que en esa gestión no solo de evangelización, sino también de empatizar con esas áreas, empatizar con los objetivos organizacionales a los diferentes niveles que podemos tener, como les estaba diciendo previo, ¿no? Capaz tengo un balance scorecard organizacional súper estratégico, lo cual debo cascadear en ciertos OKR, KPI para los equipos, o sea, y garantizar que poco a poco vayamos viendo
primero el propósito y motivar y la motivación para garantizar que la gente entiende el para qué estamos haciendo las cosas, para tener esa visión unificada y después garantizar que esa gran estrella del norte que es el cliente la cascadeamos en indicadores gestionables, medibles, de manera, en nuestro caso ahora estamos trabajando de manera trimestral, pero es como tenemos una visión anual, por ejemplo, que vamos iterando cada trimestre para garantizar que vayamos en el buen camino y poco a poco sumando más áreas, más áreas, más áreas a este gran objetivo. Creo que eso de verdad, para mí eso nuevamente es otro enfoque de negociación súper fuerte. Es mucho tiempo sentarse con cada área, con cada actor a sus diferentes niveles, operativo, táctico, estratégico, para garantizar realmente que podemos tener un poco ese mapeo de influencia para garantizar que la gente vaya hacia este gran estrella del norte que es el cliente. Y nuevamente, o sea, increíble la evolución de la tecnología, de la data para innovar hoy día, pero mañana si tu cliente ya no está, o sea, invertiste millones y que te vaya bien. Sí, tal cual. Y sobre todo lo que dijiste, que al final no es una, o sea, es una ventaja competitiva fugaz, porque finalmente hoy está, pero mañana se escaló, se convirtió en algo que todos pueden implementar. Entonces no es tanto que vos implementes, implementar una tecnología más temprano que otros, obviamente te da una ventaja competitiva en el corto plazo, pero en realidad justamente es la estrategia y el modelo de experiencia lo que es más difícil de copiar, lo que es difícil de poder establecer, porque uno construye relaciones a través de una serie de justamente de hechos concatenados que responden a una forma en la cual está armada la empresa. Y hay un dicho que surge del modelo de la agilidad hace tiempo, pero es que dice, you ship your org structure. O sea, vos entregás tu organización. ¿Me explico? Lo que vos le entregas al cliente en realidad es tu organización. Es ese grupo de personas, ese es el servicio. Y si, claro, si tenés un servicio, tenés mucha burocracia, lo que vas a entregar es un servicio burocrático. Si tenés mucha agilidad, probablemente un servicio ágil. Pero al final lo que vos planteás de cómo estás organizado es lo que le entregas al cliente. Es muy difícil por no evitarlo eso. Es como una ley como de Murphy, vamos a decir, no me acuerdo el nombre ahora exacto, pero que es increíble y a mí me hizo darme cuenta de que al final, ok, esto es lo que yo entrego y si yo quiero organizarlo diferente, porque quiero entregar una cosa diferente, tengo que cambiar. Pero la dificultad que vos planteás es algo, yo creo que natural en la gestión del cambio, que estas cosas son grassroots, tienen que ir creciendo a poco y más, y vos tenés que sumar adeptos. Los demás ven, hey, qué buen resultado, yo también quiero esto, versus la imposición, ¿verdad? Que yo creo que incluso no nos saldría natural a nosotros que somos, venimos de esta filosofía del Human Centered Design, ¿no? Como decir, te tengo que imponer esto, sabríamos que no funcionaría porque a nosotros nos costaría hacerlo. Entonces, al revés, es quiero que te sumes. Y voy a entender, voy a buscar la forma en que esto a vos te haga sentido, pero yo quiero que te sumes, no te voy a atraer de manera forzada. Sí, creo Eso me que parece que está súper potente lo que dijiste. ahí o sea, hay un tema un poco de, o sea, de mi punto de vista súper interesante que está basado más en la inteligencia colectiva de la Mm, organización. O sea, y la cosa es que nuevamente cada área, cada equipo, cada jefecito tiene un poco su mindset, su manera de ver las cosas, etcétera. Pero garantizar que logras, como dices, para entregar esa organización, ese servicio, esos valores comunes y ese propósito común de toda una organización o un cliente, para que siente realmente que sea una sola cosa, o sea, tienes que desarrollar una inteligencia colectiva entre todas las partes al 100%. Y hasta al 100%. pensar en lo mismo debe pasar con tus estándares de proveedores, o sea, o Mm, alianzas. O sea, si mañana estás, en nuestro caso, institución financiera, con fintechs, con un contact center internalizado, externalizado, o sea, todo el mundo debe apuntar a esta misma visión y transmitir esa misma visión, esa misma inteligencia a los clientes, porque al final el cliente es el mismo. O sea, nuevamente, tenemos diferentes segmentos, diferentes clusters, diferentes comportamientos, pero al final, o sea, el cliente no es que es distinto cuando interactúa con tu agencia, con tu app, con tu portal público, etcétera, etcétera. O sea, va a sí. ser la misma persona. Me encantó ese concepto, Daphne, la inteligencia colectiva que tiene que tener la empresa.
para poder llegar a este norte, ¿verdad? Que es tan difuso, porque en realidad es difuso, ¿verdad? No es algo que uno pueda hacer como súper claro, y los KPIs que nos pongamos y son todos métricas indirectas, ¿verdad? Que nosotros intentamos medir como para poder definir que estamos en el camino correcto. Es casi como decir que es una vida feliz, ¿verdad? Y es como, bueno, dependerá cada uno, habrá ciertos indicadores que puedo medir, ¿verdad? Pero al final es experiencial el tema, entonces es de una vivencia subjetiva. Entonces, la dificultad es que la vivencia subjetiva al final es colectiva para la empresa. Tiene que toda la empresa sentir que, bueno, estamos brindando una buena experiencia. Estamos todos seguros que en esta experiencia colectiva estamos haciendo el bien por el cliente y el bien por el negocio. Y creo que, o sea, igual como change management, yo veo un doble challenge ahí porque, o sea, obviamente como gestión de mejora continua de experiencia de cliente, te adaptas a comportamientos nuevos. Pasó la pandemia, hubo un boom enorme de necesidad de autogestión digital, por ejemplo, según los Ujú. países donde estamos y los servicios que estamos viendo. Eh, te adaptas a un contexto, si tomamos solo la parte normativa, un contexto de evolución de población al nivel mundial que está envejeciendo. O sea, entonces esta visión de change management la debes adaptar siempre a las necesidades, al contexto, a las características de tus clientes, obviamente, y de tus no clientes. Pero a la vez, o sea, adentro debes también liderar con viendo que estás manejando esa creación de sinergia, liderazgo para poder potenciar una inteligencia colectiva con una visión única. Debes garantizar que entiendes y empatices también con las dudas, los miedos, o sea, porque enfrentas un change management frente al colaborador súper fuerte, de si mañana te voy guiando hacia hacer las cosas distintas, te voy acompañando a hacer esas cosas distintas. O sea, no es que, chévere, me va a ir súper bien. No, o sea, la gente sí, cualquier cambio provoca miedos. Me van a evaluar cómo, eso antes no hacía, o sea, esa manera de tengo miedo de equivocarme, pero ¿qué va a pasar? Porque hay un nivel de incertidumbre a ciertos momentos, ciertas fases súper fuerte. Entonces, Sí, todo eso también es parte de una gestión informal, invisible, que no estamos viendo, pero que es clave cuidar muchísimo. Y sé que, y también manejar eso a nivel del equipo del COE que lidera eso, debe, o sea, también se puede frustrar mucho, entonces hay que manejar también esa parte emocional que puede pasar para garantizar que podamos acompañar de la mejor manera el change management. Entonces, es un poco esa tridimensión que hay que jugar ahí en ese manejo de change management que creo que es bien complicado. lo dijiste perfecto, esa tridimensionalidad de estrategia, equipos como externos, como la cultura y tu equipo, me explico, para poder resolver todo eso. Creo que hay una frase que claramente ejemplifica eso de manera, lo frustrante que es esto, pero es que Roma no fue construida en un día, ¿no? Entonces, si querés construir una Roma, querés construir algo que perdure, que impacte, hay tiempo. Hay cosas que lamentablemente, por un factor humano, ¿verdad? Que es que cambiar a la gente no es como el código, no es que ponemos un código y definimos un diseño y la gente Sí, cambió. Listo, check. Estamos tan acostumbrados en el mundo digital a eso, ¿verdad? A la posibilidad de la inmediatez y en realidad de poder hacer cambios tan rápido y también a veces pensar que tenemos la respuesta correcta ya de una y no darnos cuenta que justamente tiene que ser colectivo, tiene que ser una inteligencia colectiva, tienen que todos sentir que estamos empujando y sí, desarrollando hacia un mismo y, lugar. y creo que un dato clave también que debemos tener en mente cuando estamos haciendo eso es que, o sea, esos cambios de skills comportamentales, culturales, o sea, es como, no sé, antes manejabas a toda velocidad y ahora te voy a poner radar en la vía, semáforos, debes cuidar los peatones, los ciclistas, o sea, esos cambios de comportamientos para una organización que quiere centrarse en su cliente, se demora entre 10 y 15 años. O sea, las super Sí, empresas Human-Centric Design o Design Driven o Customer Experience Driven o cosas así, o sea, son 10, 15 años de change management. O han nacido así y ahí es distinto. Pero
en general son 10, 15 años. Entonces creo que ese dato es clave porque siempre como, ay, falta eso y los clientes y esto lo estamos haciendo mal, etcétera, etcétera. Pero creo que, o sea, en la conciencia realmente de la organización y del C-level de una organización, o sea, no es algo que va a cambiar porque te dije mañana, hazlo. Hay todo un acompañamiento, hay todo un cambio, o sea, muy profundo para realmente garantizar que eso puede pasar. Dafne, ¿y qué métricas tenemos que mirar? Porque claramente mirar NPS durante 10 años capaz que no es la correcta, ¿verdad? Entonces, vos qué dirías que son las métricas que deberíamos mirar como en el, vamos a decir, en el día a día, en la práctica, KPIs concretos que puedan ayudar a empezar a entender, pero también cómo medir esta mirada más de largo plazo, ¿verdad? Creo que, como lo estábamos diciendo al inicio, o sea, hay que triangularizar datos. Es decir, que no podemos estar viendo un lindo indicador y desconectado de otros indicadores. Entonces, por ejemplo, en la parte de gestión UX, algo que nosotros estamos empezando a conectar como dots juntos, hay un poco esa parte de, tenemos un gran indicador que es el INPS organizacional, por ejemplo. Entonces ahí nos está diciendo un poco el nivel de salud ocupacional, cómo estamos. Ahora le estamos sumando un poco ciertos atributos de si queremos una cultura colaborativa y servicial, debemos medir eso. ¿Cómo estoy midiendo los servicios que los equipos, las áreas están dándose entre ellas? Por ejemplo, cómo una área de legal riesgo negocio está colaborando con las agencias para atender al cliente. O sea, entonces, esas mediciones son temas que debemos empezar a ver. Por un lado, con datos de eficiencia de operaciones, creo que eso es clave. Y por otro lado, podemos potenciar eso con indicadores de satisfacción y esfuerzo del colaborador. A ver, cuando necesite este requerimiento, atender este requerimiento de cliente, se demoraron X tiempo de tal área, el esfuerzo fue súper alto, tuve que reenviar 3 correos o 4 llamadas o cosas así. O sea, entonces por aquí puedes empezar a conectar esos dots juntos para ver realmente la parte interna. Mm. Y de ahí, obviamente, creo que indicadores también que no son tan sencillos, ¿no? Pero medir regularmente como qué tanto, por ejemplo, si estás en una industria ágil, la madurez ágil de organización, si tienes también indicadores de madurez de Human-Centric Design o cosas así. Entonces, por aquí puedes estar viendo ciertas cosas complementarias y creo que el gran reto es garantizar que procesas esa data con una visión global y de ahí empiezas a trabajar accionables con una visión transversal. Para no estar ahí con cada uno con sus iniciativas para empujar un poco de agilidad y un poco de satisfacción y un poco de, o sea, realmente, sino decir, a ver, el barco es el mismo, estamos todos en el mismo barco y garantizar que empujemos esas acciones en conjunto. Y creo que a nivel de experiencia cliente es lo mismo. Tenemos una gran estrella del norte que nos dice en NPS, estamos Ujú. por aquí. Garantizar que tengamos esa visión entre los diferentes segmentos, puestos de segmentos que podemos tener, pero triangularizar esa data nuevamente con, a ver, si tengo una subida de consultas, de requerimientos, de quejas, o sea, estar súper atento a eso, obviamente, quiere decir que algo está pasando mal, y de ahí toda la parte transaccional. Si estoy habilitando ciertos servicios de autogestión, por ejemplo, de tarjeta de débito, de tarjeta de crédito, lo que sea, y me doy cuenta que la gente está consumiendo eso en agencia, hay un problema de adopción, de engagement con mis servicios. Entonces, debo lograr a construir un poco esa visión en común para garantizar que de verdad veo que las cosas están yendo en el buen camino. Entonces, creo que hay una complementariedad de indicadores y sí o sí garantizar que hay una gestión transversal que Claro, permita realmente como priorizar y orquestar esas acciones. perfecto. Y me imagino que ahí hay como una visión, o han tenido que construir una visión como, capaz que, corregime si me equivoco, me imaginaba como una especie de visión de qué es lo que espero que pase con mi cliente, ¿no? Como, a qué norte estoy buscando? ¿Qué busco que al final? Más allá de como lo relacional, ¿verdad? Que tenga mejor relación, que tengamos más lifetime value, ¿verdad? Genial, pero ¿cuál es la visión? O sea, debe haber como esta estrella polar una visión bien, no quiero que me la cuentes porque obviamente es un tema interno, pero como el hecho, hicieron un ejercicio de pensar una visión estructurada sobre qué debería ser nuestra relación con el cliente, qué lugar debería ocupar el grupo en la vida del cliente, en la vida de estos clientes y qué es lo que queremos resolver
Por lo cual en realidad vamos a obtener un beneficio, ¿verdad? Estamos buscando un beneficio, no estamos haciéndolo porque somos una ONG ni el gobierno, buscamos un beneficio concreto en este intercambio, pero hay una visión clara de eso que se pueda como transparentar a todos. Sí, creo que hay el gran reto y nuevamente, o sea, para mí, por ejemplo, es algo que usas desde el framework, las herramientas del Event-Centric Design, o sea, es decir, que no arrancas ningún proyecto pensando mañana voy a hacer una app. Vas a arrancar un proyecto con cuál es la visión del servicio que quieres dar, cuáles son los objetivos, a dónde quisieras llegar a corto, medio, largo plazo. Y para mí, o sea, esto se replica, por ejemplo, al nivel de visión estratégica desde los segmentos, por ejemplo. ¿Qué oferta de valor quiero proveer a mis clientes? Y obviamente, en nuestro caso, siendo un banco universal en Ecuador, o sea, tenemos clientes de microfinanzas, tenemos clientes de pymes jurídicas, tenemos clientes corporativos, clientes masivos, cliente alto valor. O sea, entonces, esa oferta de valor, no voy a proveer la misma oferta de valor a un Para cliente todos por igual, micro, claro. colectivo, que vive con $2 diarios, que capaz no está tan digital o no tiene espacio en su celular, que un cliente banca privada que está con el último celular alta gama, etcétera, etcétera, y que tiene una expectativa súper alta de otros servicios. Sí, Entonces, hay que está tanto, mirando a ver si Nvidia sube o baja la acción para ver qué hace con su patrimonio. y Claramente son entonces realidades ahí diferentes. mi oferta de valor, mis servicios, mis productos, mi relacionamiento, toda esa visión debe estar aterrizada, realmente siendo enfocado en el contexto real y las características de cada uno de esos segmentos. Creo que eso es el gran ejercicio y nuevamente esa oferta de valor no es Dafne dijo. O sea, no, tenemos equipos de segmentos que son multidisciplinarios, que colaboran con los canales, que colaboran con los productos. Entonces, nuevamente, es un ejercicio de co-creación de esa visión en conjunto para garantizar que después se cascadee hacia, a ver, ahora vamos a hacer el roadmap de trabajo juntos y vamos a enfocarnos en poder empezar a ofrecer esa oferta de valor. Creo que ahí, y lo uno con la inteligencia colectiva, la única manera es con equipo, ¿verdad? Y lo que estás diciendo al final es que esto es trabajo en equipo y trabajo fuerte en equipo Sí. para poder lograr esta visión y esta inteligencia colectiva. Dafne, una pregunta que le hacemos a todos los invitados y en realidad es para sacarte un poco de la zona de confort al final del episodio, pero ¿sientes que hubo o cuál sientes que fue este big fail, entre comillas big fail, ¿no? O aquella situación que te enseñó más para llegar a donde estás hoy en día, como en O este lugar en sea, el mundo que estás? creo que de manera general yo era una super workaholic, no sé cómo se dice, algo así. O sea, Sí, trabajaba de workaholic, fin sí. de noche, o sea, me encanta lo que hago, o sea, tengo un propósito súper claro en lo que hago, una motivación desde años atrás de poder impactar la vida de gente, simplificar la vida de gente, o sea, impactar también sociedades, o sea, de verdad, o sea, me motiva y me apasiona lo que hago y sí estaba como siempre trabajando y eso me ha pasado años y años y años. Y creo que cuando llegó la pandemia, o sea, estuve muy cercana de un burnout al momento en el cual nos encerraron. Ahí sí empecé a sentir que mi cerebro estaba colapsando, que ya no tenía atención, ya no lograba concentrarme, ya, o sea, no lograba pensar, no, o sea, de verdad sí sentía que el vaso estaba por romperse. A este mismo momento me divorcié también y cuando empezamos a poder salir, ahí empecé a priorizar de manera distinta las cosas, es decir que, o sea, primero me reconecté muchísimo conmigo mismo saliendo a la montaña, ahora haciendo mucha bici de enduro, de downhill, pero al final fueron momentos, por ejemplo, alta montaña igual, o sea, escalar en hielo, esas cosas, pasar grietas con cuerdas, ir a cumbres súper altas, o sea, son actividades que te obligan a centrarte en el momento presente. Y creo Ujú. que, o sea, esas actividades me han ayudado muchísimo a repensarme totalmente,
también había ese proceso de diverger, converger mientras estaba como caminando horas en la montaña o cosas así, cuando no son Inevitable. momentos muy técnicos, pero creo que, o sea, para mí el big fail ha sido, estaba tan centrada en estar trabajando ahí y siempre conectada en la compu, respondiendo a todo, etcétera, que me había perdido totalmente y creo que eh, cualquier persona, o sea, es clave garantizar, o sea, para mí es igual que en una relación con alguien, una relación con el trabajo, relación con amigos, es como, si tú no estás bien de manera profunda, ¿qué vas a proveer a la organización, al equipo, o sea, entonces, ahora creo que lograr reconectarme así, lograr desconectarme también de esos momentos de trabajo, hace que cuando llego en la oficina, o sea, estoy totalmente relajada, lista para enfrentar cualquier tema o sea, no me estreso para las cosas en general, o sea, no hay muerte de gente ahí, no hay un riesgo tan denso ahí, entonces, sí, creo que por ahí va. Qué potente, Dafne. Te agradezco muchísimo por lo que compartiste. Creo que nos ha pasado, yo debo decir que empatizo mucho con tu workaholismo. Yo era de los que también el asado del domingo con mis amigos estaba preparando la parrilla y con la computadora al lado trabajando. Entonces entiendo de repente el camino ese y lo importante que es y recargar para construir. Uno piensa que construir, de vuelta, yendo al que decía de Roma no se construye en un día, entonces vos no puedes pretender que si trabajas todos los días de continuo vas a construir Roma antes. No, es imposible. Entonces, recargar es parte de la capacidad que tenemos como líderes para poder conectar mejor. Y eso es un aprendizaje que creo que es bien, es experiencial, eso te tiene que tocar en la piel, no te lo pueden decir. Te tiene que doler para aprenderlo, yo creo. Lamentablemente, ¿verdad? Sería que nos den un chip y que funcione una pastillita para resolver esto antes, pero creo que es algo que es una pared que tenemos que, bueno, yo del concepto que dijiste, escalar cada uno y animarse a escalarla cada uno. Dafne, para cerrar, eh, te quiero proponer una sección que siempre le planteamos también a nuestros expertos que traemos acá al podcast, que intenta hacer un resumen, ¿verdad?, de todo lo que hablamos, basado en los elevator pitch del mundo startup, pero adaptado a nuestro público, que le llamamos el 3x3, que es ¿qué tres consejos le darías a un gerente, a un líder que está queriendo empezar en este camino de tener un COE de experiencia? Bueno, para que tenga éxito, ¿verdad? Que destile tu aprendizaje, básicamente. Es buen ejercicio eso. Es como cuando dices, explica un concepto para un niño de 6 años. Exacto. Una cosa así, una cosa así. No, está bueno, está bueno. O sea, creo que para poder realmente crear un COE de manera exitosa hay que tener primero la apertura de mente y el growth mindset para aprender de manera continua las oportunidades de mejora e identificar las oportunidades de mejora. Creo que centrándonos en el cliente, creo que eso es el primer paso como tal, tener esa humildad y esa apertura de mente para decir, a ver, hay cosas que capaz no estoy haciendo bien o pensaba que les hacía bien, pero que puedo mejorar. Entonces, para mí eso sería Perfecto. como el primer tema. Y de ahí para garantizar que se vayan creando esas sinergias entre los equipos, garantizar de proveer un espacio de confianza, un espacio de escucha activa para entender bien el contexto, las características de las diferentes áreas, de los Ujú. diferentes sectores, para garantizar que podamos realmente juntarlos a la mesa juntos, a pensar juntos, a tomar decisiones juntos y a ejecutar los temas juntos. Creo que eso de siempre lo que estamos viendo, ¿no? De pensar que yo solito si hago lo voy a hacer mejor, o sea, no, tú solito no vas a llegar en ningún lugar, entonces garantiza realmente que juntes las buenas personas en el buen lugar para trabajar de la mano y pensar realmente en cómo proveer y cómo ejecutar esa experiencia del cliente para que sea best in class. Buenísimo. Mucha sabiduría trae esas palabras, Dafne. Gracias por compartirlas. Muchas gracias. Dafne, si alguien te quisiera contactar para profundizar en este tema, ¿qué canal, tenés un canal, un medio que te gustaría dejar al público?
O sea, primero no me contacten por correo porque no veo mis correos. Bien, eso es un buen punto. Eso que quede muy claro. No, creo que de manera general, o sea, por LinkedIn tengo como muchos contactos por aquí, o sea, tengo muchas creaciones por aquí, o sea, la gente me pueden contactar ahí fácilmente. Y si no de ahí, o sea, directamente por WhatsApp. O sea, creo que yo funciono muy básico ahí, LinkedIn y WhatsApp. Buenísimo. Vamos a dejar ahí el link de tu contacto de LinkedIn, no de WhatsApp. De Así una, no te buenísimo. spamean. Sí, capaz. Dafne, Buenísimo. muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Realmente un placer conversar y gracias por la apertura, gracias por traer todos estos aprendizajes y animarte a destilarlos y contarnos un poco todo lo que ha sido tu viaje de experiencia creando este COE. A ti por liderar ese podcast y por permitir ahí a la comunidad en general de poder aprender de todos, de las experiencias y fracasos de todos. Me parece fantástico. Ahora voy a tomar una cosa que dijimos que es intentando aportar la inteligencia colectiva. Total, Muchas gracias. total. Muchísimas gracias. Llegamos al final del episodio. Pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola@sojo.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en @sojohumantech. Soy Martín Pizarno y agradezco a Delphi Seoane y Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara.